En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 17 de enero y el día viene con menos fríos, con heladas menos intensas y se están recuperando las máximas. El asunto del día, el asunto de toda esta semana nos lleva a Gaza. Es tema clave internacional, con ese alto el fuego que se sigue negociando. Aún quedan algunos cabos sueltos en este proceso de negociación bastante complicado. Anthony Blinken desde Estados Unidos pide calma. Los ataques siguen y las informaciones hablan de que el lunes a lo más tardar se producirá la liberación de los primeros rehenes. Enseguida les damos la última hora. Aquí en casa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, una cosa muy importante, o unos datos muy importantes, o un motor muy importante. El turismo es el responsable de más de una cuarta parte del crecimiento de la economía española. Pues bien, tenemos los datos del año pasado y la fotografía es muy buena. Supera los 200.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, con la demanda extranjera como principal motor. Representa el 80% del aumento del PIB del sector. Hay 72.000 nuevos afiliados en el sector turístico, un 3,2% más que en 2023, un descenso de la temporalidad, los salarios creciendo casi al 4%. Y bueno, tenemos aquí un reto, que es gestionar los mayores flujos de turistas a nuestros destinos y atraer más turistas. Una reclamación de todo el sector que pone el foco en los pisos turísticos, que se comercialicen solo los regulados y lo legal en las plataformas digitales, fuera lo ilegal, y puntos de mejora siempre. Llama la atención el descenso de la inversión hotelera, es del 22% en 2024. Buscaremos los motivos en la entrevista Capital a partir de las 8:15 de la mañana. En bolsa, ¿qué tenemos? Bueno, en bolsa las tecnológicas que frenan el júbilo, los bancos que están presentando en Estados Unidos sus cuentas de todo el año 2024 y presentando guías para 2025. En Reino Unido, una fusión entre dos mineras, Rio Tinto y Glencore. Bueno, lo están estudiando. La fusión podría crear un gigante que superaría al líder actual, a BHP, que vale alrededor de 126.000 millones. La industria minera, la verdad es que se ha visto sacudido por una ola de acuerdos en los últimos años, impulsada en gran medida por la carrera para dominar el mercado del cobre, el metal clave para avanzar en la descarbonización de las redes eléctricas y también del transporte. Y todos muy pendientes de los bancos centrales. Sí, hay un run en el parqué que apunta a que la Reserva Federal podría no bajar tipos o incluso subirlos. Sí, es lo último que se está escuchando y esto se está reflejando en los bonos, porque la inflación está enquistada y el mercado laboral ha demostrado ser una auténtica máquina de generar empleo en cualquier circunstancia. Hay dos cositas más importantes. Uno, Yolanda Díaz se ha mostrado especialmente optimista con la reducción de la jornada laboral. Anuncia el fin de su guerra con el ministro Carlos Cuerpo. Dice que se reducirá esa jornada laboral en media hora al día. Dice la ministra de Trabajo que se va a tramitar con carácter inmediato, y mientras la COE pues sigue en contra de la propuesta. Y ojo, porque tenemos un informe de la Organización Internacional del Trabajo que señala que la productividad en España se aleja un 21% de la productividad de los países ricos. A ver, le cuento, la productividad de los trabajadores españoles ha crecido en lo que va de siglo un 9%. ¿Sabe usted cuánto ha crecido la productividad de los trabajadores de los países desarrollados en lo que va de siglo? En el mismo periodo, un 30%. De ahí ese diferencial. Y luego otra cosita más, se cumplen 80 días de la Dana. Se da un nuevo paso ahora para recuperar la normalidad. Hoy el gobierno valenciano va a iniciar la desescalada de la emergencia. Hay 163 municipios que van a dejar de estar en una situación de emergencia y 75 rebajarán en un peldaño esa situación. Hoy conoceremos
esperemos el informe que nos dirá el alcance económico de la DANA y no será inferior a los 4.000 millones de euros. Y me voy a quedar con un adiós, sí, el adiós a David Lynch a los 78 años, el director de El hombre elefante, de Terciopelo azul o de Twin Peaks, aquella serie que nos dejó pegados a la pantalla durante meses preguntándonos quién mató a Laura Parker, nos ha dejado. Qué recuerdos, ¿verdad? Bueno, que es viernes. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La economía china crece un 5% en 2024. Lo que supone una ralentización frente al avance del 5,2% del PIB chino registrado un año antes. A pesar de ello, la cifra cumple con el objetivo oficial que se habían marcado las autoridades del país a principios del año pasado, que contemplaba un repunte de en torno a un 5%. En el último trimestre de 2024, la economía china creció un 5,4%, superando las expectativas del mercado a medida que entran en vigor las medidas de estímulo del gobierno. El Fondo Monetario Internacional presenta su informe de perspectivas económicas. En su anterior informe, publicado en octubre, el organismo reducía al 3,2% su estimación de crecimiento para la economía global este año y situaba a España como la gran economía avanzada que más iba a crecer este ejercicio. Precisamente este jueves, la IREF mejoraba 4 décimas su previsión de crecimiento para la economía española este año hasta el 2,5%. Funcas la mejora 3 décimas hasta el 2,4%. La Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat publica esta mañana el dato de IPC de la eurozona del mes de diciembre. Que según el dato adelantado habría subido 2 décimas hasta el 2,4% debido al encarecimiento de la energía. Muy pendiente de ese dato va a estar el Banco Central Europeo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, ve más recortes de tipos este año si la inflación disminuye como se espera. Si seguimos obteniendo cifras como estas, es razonable pensar que posiblemente se produzcan recortes de tipos en el primer semestre. Más cosas, las bolsas se disponen a cerrar la semana que ha estado marcada por las cifras de inflación y los resultados empresariales. Y también por ese buen comportamiento del sector del lujo tras las cuentas de Richemont, que ha beneficiado sobre todo a la bolsa francesa. La Serie de Frutos es asesora del fondo Alaja Inversiones. Buenas noticias, creemos que este es un sector para estar en esos sectores deprimidos que han estado muy castigados en el 2024. Debemos tenerlos en el punto de mira. Nosotros en el sector lujo, en la que tenemos recomendada en el fondo de Alaja Inversiones es Louis Vuitton, por su diversificación y su buen modelo de negocio, tanto geográfico como de negocio, y en menos hard luxury, Moncler también en el sector lujo, ¿no? Veremos a ver si este año sí por fin es el año del lujo, ¿no? El IBEX 35 va a abrir hoy desde los 11.840 puntos y hasta ahora los futuros vienen en verde. Están subiendo en torno al 0,2% en Estados Unidos, un 0,15% están repuntando los futuros aquí en Europa. En las bolsas asiáticas, subida para la bolsa de Shanghái de casi medio punto tras ese dato de PIB, casi medio punto arriba también sube el Hansen de Hong Kong y cae un 0,4% el Nikkei de Tokio, arrastrada por las acciones de Nintendo, que están bajando en bolsa un 4,5% tras no convencer al mercado con su nueva consola Switch 2. Atentos al sector minero porque Glencore y Rio Tinto estarían estudiando su fusión. Según fuentes del sector, ambas compañías habrían mantenido conversaciones sobre un posible acuerdo que sería el mayor de la historia de la industria minera. La unión entre Glencore y Rio Tinto podría crear un gigante que superaría al líder del sector, a BHP Group. Pendientes también de los bancos. Barclays se hace con el 16% de Commerzbank. Según publica el Corriere della Sera, Barclays habría alcanzado esa participación mediante un 7,7% en acciones y el 8,3% restante en instrumentos financieros, en pleno intento de Unicredit por hacerse con el control de la entidad alemana. Los rumores apuntan también a que el banco británico Barclays negociaría en nombre de un cliente y utilizaría bloques de acciones para cubrir posiciones en derivados, incluidas opciones y contratos por diferencia.
Carles Puigdemont se reúne hoy con la cúpula de su partido en Bruselas para decidir si sigue dando su apoyo al gobierno. Un encuentro que tendrá lugar después de que la mesa del Congreso decidiera ayer volver a aplazar su decisión sobre la moción de confianza a Pedro Sánchez planteada por Junts. Feijóo se verá hoy en Berlín con los presidentes europeos del Partido Popular. Encuentro en el que se van a abordar asuntos como la vivienda o la reforma de la justicia. La reunión va a tener lugar en la sede de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania y en ella se va a abordar también la competitividad europea en medio de la competencia china y la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. Ayer, el que será su nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometía en su examen ante el Senado menos inflación y más sanciones a Rusia. Creo que la inflación estará mucho más cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Y creo que lo que hemos visto en los últimos años es que las 2/5 partes de renta más bajas tienen una cesta de bienes y servicios muy diferente. Así que hay dos maneras de reducir los costes o de aumentar los salarios reales. Espero que podamos hacer ambas cosas. El gobierno de Israel votará este viernes el acuerdo de alto el fuego con Hamás. Netanyahu va a reunir a sus ministros para dar el visto bueno a ese alto al fuego que comenzaría a implementarse el domingo 19 de enero, mientras el ejército israelí continúa sus bombardeos. Desde la oficina del primer ministro israelí confirmaban esta madrugada la firma de un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza tras la crisis de última hora provocada por Hamás, según Netanyahu. David Menser es el portavoz del gobierno de Israel. Hasta que el acuerdo se finalice de nuevo con esta organización yihadista que no es precisamente famosa por cumplir acuerdos y estando en Oriente Medio, donde hasta el último minuto la gente intenta conseguir el mejor trato para ellos mismos, este acuerdo no puede ser llevado al gabinete de Israel. El primer ministro de Francia, François Bayrou, y los agentes sociales inician hoy el proceso de revisión de la reforma de las pensiones de 2023. Fue una de las medidas estrella del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron, pero que el actual gobierno ve necesario abordar para garantizar su estabilidad política y económica. Del resultado de las negociaciones con los agentes sociales y con el resto de partidos sobre este asunto puede depender el equilibrio parlamentario del gobierno galo. La moción de censura que presentan no será aprobada y creo que hay otro camino a seguir. Apenas después de mucho trabajo, discusiones, negociaciones, donde cada uno aportó lo que creía. Palabras ayer del primer ministro de Francia, François Bayrou, antes de que fracasara la moción de censura gracias al voto de los socialistas y el partido de Le Pen. Y terminamos en Canadá. El exgobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, anuncia su candidatura para convertirse en el primer ministro del país. En sustitución de Justin Trudeau, que anunció su dimisión en diciembre. Estoy aquí para pedirle su apoyo. Estoy aquí para ganarme su confianza para dirigir esta lucha. Regreso a Edmonton para declarar mi candidatura a líder del Partido Liberal y a ser primer ministro de Canadá. Carney, de 59 años, que también fue gobernador del Banco de Inglaterra, es el primero de los candidatos que hace pública su decisión de liderar el Partido Liberal y convertirse en primer ministro de Canadá. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Habrá tiempo estable en la zona atlántica con cielos despejados, pero en el Mediterráneo habrá inestabilidad por una dana y una borrasca. Se esperan lluvias y tormentas en Baleares, la costa este de la península, el estrecho y Melilla, siendo fuertes en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Podría nevar débilmente en montañas del este y Mallorca con cotas bajas de 700 a 1200 metros. Las temperaturas subirán en el norte y bajarán ligeramente en el sur, con heladas en zonas de montaña, el noreste y la meseta norte. Y además habrá vientos fuertes del noreste en Baleares y la costa mediterránea. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos historias de bolsa, historias de economía e historias de cine, y todo con una gran película, La lista de Schindler. ¿Sabe quién robó este pollo? Un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie se fija en él. Si queréis salvaros,
Decidle quién robó el pollo. La lista de Schindler, una conmovedora historia basada en la novela homónima del australiano Thomas Keneally, narra los hechos reales que llevaron a un empresario a salvar a miles de judíos del Holocausto. Todos recordamos la interpretación bárbara de Liam Neeson y también la dirección de Steven Spielberg. Hoy aprenderemos con esta película de economía y de bolsa a partir de las 10 con Banco Vic. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15. Vamos a mirar a las bolsas. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Paloma Arnaldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Ángel Lozano, muy buenos viernes. Muy buenos viernes. Empiezo contigo. Futuros en Europa. Pues vienen en positivo. No es que muy animados, pero en positivo. El futuro del DAX subió un 0,2%. El del CAC 40 de París, que ayer fue el índice más alcista gracias al lujo, gana un 0,4%. Un 0,10 sube el del FT100 de Londres y lo mismo el futuro del Eurostoxx 50. En Asia también, tiempo real. Pues tenemos hasta ahora la bolsa de Tokio, el Nikkei cayendo un 0,37%, la bolsa de Shanghái sumando un 0,38%, también avances en esa cota para el Hansen de Hong Kong y en Seúl el Kospi recorte suave del 0,20%. Vamos a ir con Estados Unidos, los futuros vienen. Vienen también con tono positivo, las subidas son moderadas del 0,25 para el futuro del Nasdaq, un 0,14 de avance para el del Dow Jones y el del S&P 500 rebota un 0,19. Y vamos a mirar a las criptomonedas que hoy están volando. Bitcoin reconquista los $100.000, lo tenemos en $101.500, rebota más de un 2% frente al día de ayer y sube más de un 7% en la última semana. Ethereum también revive un 3% de subida en la última semana. Ahora mismo, tiempo real, $3.375. Lo primero es Asia. Y comenzamos mirando las referencias macroeconómicas que han llegado desde China. El Producto Interior Bruto de China ha crecido un 5% en 2024, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística. El crecimiento chino se ralentiza frente al 5,2% de 2023, pero la cifra está en línea con el objetivo del gobierno. Si miramos al cuarto trimestre, el crecimiento del gigante asiático era del 1,6% y aumentaba un 5,4% si lo comparamos con el mismo periodo del año 2023. Más datos en China. Las ventas minoristas, que aumentaron un 3,7% en diciembre, superan previsiones y la producción industrial se expandió un 6,2% frente a la expectativa del 5,4%. Buenos datos que llegan desde el gigante asiático, aunque eso sí, también no hemos conocido datos, en este caso demográficos, porque ha perdido China 1,39 millones de habitantes en el año 2024 y la población cae por tercer año consecutivo. Mirando a compañías, tenemos que hablar del desarrollador inmobiliario chino, China Banque. Caen los títulos más de un 6% tras conocerse que su director ejecutivo, Zhu Yusheng, ha sido detenido por la policía. China Banque se enfrenta a una ola de ventas de bonos cada vez más intensa en medio de las preocupaciones de que sus pagos de deuda van a vencer pronto. Una noticia que en principio no está teniendo mucho efecto sobre el sector inmobiliario en la bolsa de Hong Kong. Tenemos que mirar también a la bolsa de Tokio, donde lo mejor hasta ahora se lo está llevando la compañía Hino Motors, subida del 7,3%. También vemos al gigante de la belleza Shiseido
como uno de los mejores, sumando un 3,3%. Y un último nombre propio, estamos muy pendientes de Nintendo, que llegaba a caer en la sesión un 7%, ahora se deja en torno al 4,1%, horas después de presentar oficialmente Switch 2, la sucesora de su consola Nintendo Switch. Y justo sobre Switch 2, Nintendo y esos detalles, ¿qué nos cuentas, Roberto? ¿Qué novedades trae? Pues Susana, la Nintendo Switch 2 ya es oficial. Después de meses de rumorología ya tenemos la nueva consola de Nintendo. Eso sí, no sabemos en qué fecha exacta estará disponible ni cuánto dinero costará, pero saldrá a lo largo de este año. ¿Qué principales novedades tiene respecto a su predecesora? Es bastante más grande que la Switch 1, reduciendo el marco que rodea la pantalla, algo que ya había hecho Nintendo con su diseño LED de la consola anterior. También tendrá un nuevo puerto USB, rejillas de ventilación mejoradas, aunque la principal novedad será la forma de insertar sus mandos Joy-Con, que se acoplarán esta vez de forma lateral y no de arriba a abajo. Y en cuanto a videojuegos, pues Nintendo mostró en su vídeo de presentación un nuevo Mario Kart. Además, la compañía ha anunciado que se podrá jugar en esta consola juegos de la anterior Switch, pero no todos. Y como curiosidad, Susana, del 9 al 11 de mayo se celebrará en Madrid una experiencia física en la que los fans podrán probar la consola antes del lanzamiento. ¿Qué día has dicho? Del 9 al 11 de mayo. Bueno, ahí estaremos. Miramos ahora a Europa. El IBEX 35 ayer se quedó rezagado, sí, farolillo rojo entre las plazas del viejo continente por culpa de Inditex y por culpa, Ángeles, también de CaixaBank. Efectivamente, los títulos de la cadena textil cayeron un 2,53%. Las ventas afectaron igualmente a los bancos. CaixaBank fue el que más recortó, un 2,40%. Unicaja perdió un 1,27% y Bankinter también caía en torno a un 1,25%. Repsol fue otro de los que puso lastre en el índice, bajaba 1,5 puntos porcentual ante el temor de los inversores a que sus resultados no alcancen las perspectivas una vez que se han conocido las cifras de producción y márgenes. El IBEX 35 cerraba con una caída del 0,49% y parte desde 11.840 puntos, pero también tuvimos ayer compañías que subían con fuerza. Por ejemplo, ArcelorMittal ganó un 1,16%, Celnex casi un 2% y Puig subió un 3,75%, replicando el rally bursátil de las compañías europeas ligadas al lujo. Esa subida fue la que permitió que el CAC 40 de París fuera el mejor índice de Europa, porque en ese mercado están representadas las principales empresas del sector del lujo. Subió la bolsa parisina un 2%. El DAX ganaba un 0,4%, Milán un 0,48% y Londres un 1,10%. Conocimos ayer cifras de ventas de Richemont y eso permitió que pesos pesados del sector como Louis Vuitton ganaran un 9%, Kering un 6% y Hermès casi 5 puntos porcentuales. Richemont subió en la bolsa de Zúrich un 16%. A pesar de esos avances, el sector todavía no es atractivo para los expertos. Escuchamos a Guillermo Santos, socio de iCapital. Yo creo que tenemos casos de eso que se llama en bolsa la trampa de lo barato, que es, aunque esté barato y haya caído mucho, no hay una visibilidad clara sobre bastantes compañías. En todo caso, si se quiere aprovechar por parte de los inversores, recomiendo mejor que lo hagan vía un fondo de inversión que está más diversificado, pero no tener riesgo específico en exceso, es decir, ligado a una compañía. Miramos a empresas concretas. Viene el día bastante movidito, con el foco puesto en el sector de las mineras y en Reino Unido, y con el foco puesto también en el sector bancario. Hay baile, ¿no? Fusión, ganas. Rumor de amor, que decimos en la redacción. Rumor de amor, me lo quedo. Pues en el caso del sector bancario, según publica el Corriere della Sera, Barclays ha adquirido el 16% de Commerzbank. El 7,7% lo habría comprado en acciones y el 8,3% a través de instrumentos financieros. Según los rumores que recoge este rotativo italiano, el banco británico actuaría por cuenta de un cliente y utilizaría bloques de acciones para cubrir posiciones en derivados. Recordemos que en los últimos meses Barclays ha estado trabajando con Unicredit, Citi y Bank of America
para reforzar la posición de Unicredit en Commerzbank. Por lo tanto, se incluye en esta historia este actor. Y en el sector de las mineras, según publica Bloomberg, Río Tinto y Glencore estarían hablando sobre una posible fusión. Si se produjera, estaríamos ante el acuerdo más grande de la historia de la industria y remodelaría por completo el panorama minero mundial. Muy bien, miramos al día de hoy. ¿Tienes mucho, poquito o no? Tengo poco, pero mejor. Lo que tengo es importante. Que es viernes, a ver. Sí. Se va a conocer el dato final de inflación en la eurozona de diciembre, es lo más destacado en el Reino Unido, ventas minoristas, y en España conoceremos la deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo, también los indicadores de actividad del sector servicios y las cifras de negocios en la industria. En Estados Unidos, Wall Street cerraba con ventas ayer jueves. El Dow Jones abajo un 0,16%, el S&P 500 un 0,21% de caída y el Nasdaq más descensos, 0,89%. El índice tecnológico estuvo lastrado por Apple, que se dejó un 4% tras publicarse que este año sus smartphones no han sido los más vendidos en China. Las empresas de origen chino, Vivo y Huawei, destronan a la compañía de Cupertino y su iPhone como la mayor vendedora de smartphone del gigante asiático, y esto ha sido un tropiezo para la compañía, pero nos dice Araceli de Frutos que el daño no tiene por qué ir más allá. Yo creo que sigue resistiendo en bolsa, así que aunque caigan las ventas en China, no es un modelo de negocio en el que el consumidor le tiene, por así decirlo, atado a los distintos productos. Como segunda derivada puede tener el reflejo también no solamente la caída de Apple, sino también en aquellos tenedores de Berkshire Hathaway, que es una de las principales posiciones, y bueno, nos da idea de cómo se anticipa también Warren Buffett, que ya redujo esa posición en Apple en mercado. También ha penalizado al sector tecnológico la bajada del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4,615%. Veíamos caídas en Tesla del 3,3%, Nvidia se dejaba un 2% y Alphabet perdía alrededor de un punto porcentual. Muy bien, miramos ahora a empresas a las que han presentado resultados. Ayer tuvimos un par de bancos y alguna que otra más, ¿no? Así es, tuvimos a Morgan Stanley, que ganaba un 47% más que el año anterior y superaba previsiones con las cuentas del cuarto trimestre gracias a los ingresos por negociación de renta fija y variable. Los títulos terminaban el día con una subida del 4%. Bank of America registraba en el cuarto trimestre del 24 ganancias de 6.700 millones de dólares. Esto es más del doble de los 3.100 millones del mismo periodo de 2023. Sin embargo, las cuentas no han gustado tanto y los títulos terminaban con un ligero descenso por debajo del punto porcentual. Nos decía Gabriel López, director general de Inverdif, que la banca está presentando unas cuentas extraordinarias. Los resultados del sector financiero, obviamente, es el sector más importante que refleja la salud de cualquier economía, y los resultados del sector bancario en Estados Unidos están siendo extraordinariamente buenos, y eso refleja el buen nivel de consumo que hay. Ciertos bancos sí que tienen cierto apetito de los medianos y pequeños a crecer. Podemos ver alguna fusión en el sector bancario en Estados Unidos, y sí que este apetito, este espíritu animal que va a ser una realidad a partir de la semana que viene, pues el sector bancario es el que va a estar detrás de él. También tuvimos cuentas de la aseguradora médica United Health, redujo su beneficio neto un 35,6%, fueron 14.400 millones de dólares. Y tres claves más nos dejaba el día. Por un lado, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, se mostraba más optimista que sus colegas sobre los recortes de tipos. En una entrevista en CNBC dice que espera que la inflación disminuya lo suficiente para permitir varias bajadas de tipos de interés. También tuvimos ayer ventas minoristas, subida del 0,4%, por debajo de lo esperado, y dato de paro semanal. Terminaba la semana del 11 de enero con un total de 217.000 peticiones de subsidio por desempleo, por encima del dato anterior y también por encima de las expectativas del consenso. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Muy poquito. Tenemos dato a las 3:15 de la tarde, producción industrial del mes de diciembre. Importante vigilar a Bitcoin. Como les decía, ha reconquistado los $100.000, 101.489 en tiempo real. Un informe de Deutsche Bank dice que la entrada de inversores institucionales, facilitada por el despliegue de los ETF, ha servido para reducir
reducir de forma considerable la volatilidad del Bitcoin. Los cálculos del banco alemán apuntan a que los bandazos en el precio de la moneda virtual por excelencia se han reducido en aproximadamente un tercio, pasando de que la volatilidad media a 30 días roce el 100% a que se mueva por encima del 65%. Hoy en Capital Intereconomía tenemos espacio cripto a partir de las 10:30 de la mañana. Cripto Capital, aquí en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:31 de la mañana, es viernes 17 ya de enero, 6:31 en Canarias. Vamos con otras noticias que nos deja el día. El Banco Mundial mantiene que la economía mundial crecerá un 2,7% este año y el que viene. Mientras eleva una décima también hasta el 2,7% al alza en 2024 y advierte del impacto que puede tener la llegada de Donald Trump al poder. Hoy será el Fondo Monetario Internacional el que presente su informe de perspectivas económicas. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas presenta este viernes su análisis económico del impacto de la DANA del 29 de octubre en Valencia, en el que se cuantifican aspectos como los activos afectados y el impacto en la actividad económica y en empleo. La IREF calcula que las medidas anunciadas hasta la fecha para paliar los efectos de la DANA tendrán un impacto fiscal de 6 décimas en el PIB en el conjunto de las administraciones públicas. El Reglamento de Resiliencia Operativa Digital, DORA, se empieza a aplicar desde este viernes. Su objetivo es reforzar la seguridad informática de entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión y garantizar que el sector financiero en Europa pueda mantener su resiliencia en caso de perturbaciones operativas graves. La aerolínea irlandesa Ryanair reduce un 18% sus plazas en España para el próximo verano, lo que supone 800.000 asientos menos en vuelos regionales, un recorte que achaca a las excesivas tasas aeroportuarias impuestas por AENA. El gestor español se defiende asegurando que las tarifas en España son de las más bajas de Europa. La actividad turística se incrementó un 6,5% en el año 2024 según Exceltur. Según su último barómetro, el turismo seguirá creciendo este año y aportará 222.000 millones de euros a la economía española. Óscar Perelli es el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Y lo que es mejor, las previsiones para el año 2025 siguen siendo muy positivas. El sector turístico español esperamos que crezca un 4% en términos reales. Eso significa llegar a los 222.000 millones de euros en el año 2025. El gobierno de Israel votará este viernes el acuerdo de alto el fuego con Hamás. Netanyahu reunirá este viernes a sus ministros para dar el visto bueno al alto el fuego que comenzaría a implementarse el domingo 19 de enero, mientras el ejército israelí continúa sus bombardeos. Desde la oficina del primer ministro israelí confirman esta madrugada la firma de un acuerdo de alto fuego en la franja de Gaza tras la crisis de última hora provocada por Hamás, según Netanyahu. David Menser, portavoz del gobierno de Israel.
Hasta que el acuerdo se finalice de nuevo con esta organización yihadista, que no es precisamente famosa por cumplir acuerdos, y estando en Oriente Medio, donde hasta el último minuto la gente intenta conseguir el mejor trato para ellos mismos, este acuerdo no puede ser llevado al gabinete de Israel. El primer ministro de Francia, François Bayrou, y los agentes sociales inician hoy el proceso de revisión de la reforma de las pensiones de 2023. Fue una de las medidas estrella del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron, pero el que actual gobierno ve necesario abordar para garantizar la estabilidad política y económica. Y Carles Puigdemont se reúne hoy con la cúpula de su partido en Bruselas para decidir si sigue dando su apoyo al gobierno. Encuentro que tendrá lugar después de que la mesa del Congreso decidiera ayer volver a aplazar su decisión sobre la moción de confianza a Pedro Sánchez planteada por Junts. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. El informe País GBC 2024 destaca los retos urgentes de la edificación sostenible en España, centrados en 7 áreas clave: descarbonización, economía circular, agua, biodiversidad, salud, transición justa y viabilidad económica. Resalta la importancia de reducir las emisiones de carbono en todo el ciclo de vida de los edificios, fomentar la economía circular para usar menos recursos y generar menos residuos y mitigar el impacto de la construcción en la biodiversidad y el agua, incluyendo contaminación y riesgos de inundaciones. También aborda la relación entre los edificios y la salud, promoviendo espacios más confortables y saludables, y destaca la necesidad de una transición justa que combata la pobreza energética y promueva empleos verdes. Finalmente, subraya la importancia de la viabilidad económica, especialmente en el acceso a viviendas asequibles, con un desafío clave para el sector y la sociedad en general. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde en Visión Global, con Marta Isern. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global. We will drill, baby, drill. We're gonna... Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano, que es Country Share de Eversys. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, tenemos muchas cosas en Estados Unidos porque el curso ha empezado bastante cargadito, con la mochila llena. Pero antes de mirar al mercado americano, a las claves, resultados, datos, me gustaría que me dieras una pequeña valoración del dato de PIB que hemos conocido hoy en China, el crecimiento económico. ¿Qué te parece? Sí, con esas cifras de 5,4% sorprendía un poco al alza lo que se había estimado. Se ha notado el estímulo que hicieron en septiembre y octubre, pero todavía acusan el problema que tienen el sector inmobiliario con la bajada de precios y también un poco de quejarse de su consumo interno. Sí daban buenas cifras de inversión y de exportaciones, pero la economía china y el gobierno chino está francamente preocupado con la toma de posesión de Donald Trump y la política de aranceles que pueda implementar. Por tanto, yo creo que han sido como cautos o van a ser cautos en cuanto a sus previsiones de cara a este año. Bueno, a Trump le queda un suspiro para llegar a la Casa Blanca. Va a ser el día 20, el día de la investidura como presidente. Y ahí el tema más importante, aranceles. Scott Bessent defendía ayer y durante estas últimas jornadas esa política de aranceles de Trump por 3 razones. Dime cuáles.
Sí, justamente ayer en la audiencia que daba el Senado para confirmar su nombramiento por Trump como secretario del Tesoro, lo cierto es que sí daba esas 3 razones. Decía que eso le va a poder implementar unas prácticas más justas con comercio con ciertos países en los que considera que Estados Unidos está tratado injustamente, también que puedan recaudar más ingresos con esos aranceles, con esa subida de los aranceles, y también como una herramienta negociadora con países, por ejemplo, fronterizos con Estados Unidos, como puedan ser Canadá o México, en cuanto a colaborar con política migratoria que quiere implementar Trump. Y defendía esas causas o esos aranceles, incluso pues diciendo que subidas del 10% a lo mejor no eran tan digamos, que deberían subir más del 10%, puesto que también ve revalorización del dólar con esos aranceles. Entonces, que tendrían que ser mayores a ese 10% que a lo mejor los más cautos estaban esperando. En el día de ayer vimos recortes en los índices, pero ojo, hay que cogerlo un poco con pinzas porque, sobre todo, ha habido un par de valores que han sido responsables, ¿no? Entre ellos Apple. Sí, efectivamente, porque el Dow recortaba un 0,2%, pero ese recorte sobre todo se veía a United Health, que le suponía 182 puntos. Los resultados de United Health fueron muy negativos, que había un 6%. También Apple, que corregía un 3,7% en la sesión, lastraban al Dow Jones. Obviamente también al Standard & Poor's, que corregía un 0,1%. Fíjate que en el Standard & Poor's de los 500 valores, 362 subían. Y si miramos el índice con el mismo peso de todas las compañías, el índice hubiera subido un 0,6%. Como que ayer precisamente los 7 magníficos, esos valores que han ido subiendo a los índices los últimos años, como que se quedaban atrás, recortaban, y sin embargo la mayoría de valores subían. Esta semana ha empezado el periodo de presentación de resultados empresariales, importante los bancos, y ayer le tocó a Morgan Stanley y también Bank of America. ¿Qué notas les pones? Pues los resultados de los bancos que empezaron el miércoles tiraron de todo el sector y el Banking Index subió con fuerza. Ayer publicaron otros como Bank of America, que recortaba un 0,98%, aunque el miércoles había subido casi un 3%. Creo que los resultados de los bancos han sido muy buenos y van a alentar más al mercado, dando buenas cifras de sus divisiones de trading y de banca e inversión. Y también, pues por ejemplo, Bank of America decía que iba a recaudar más por ingresos netos de intereses, es decir, como que veían mayores subidas en esos préstamos que están haciendo, y todo el sector bancario la verdad es que está tirando muy bien de los índices y del mercado en general. Creo que para la economía americana va a ser positivo para el sector. Para el día de hoy, vamos a seguir con resultados y datos poquitos, ¿no? Sí, un poco dato macro. Resultados de hoy te destacaría los servicios petrolíferos de Schlumberger, que publicará resultados, espera $0,89. De cara a resultados también la semana que viene, pues ya vienen resultados importantes, publicará Netflix, Seagate, Procter & Gamble, Halliburton, la verdad es que varias compañías. Y esperando datos macro de la semana que viene, tampoco creo que sean muy relevantes, ¿no? Saldrán cifras de ventas de viviendas. Oye, y esta semana también ha sido muy importante vigilar el movimiento del mercado de bonos, que menudo baile y menudo cambio de expectativas, porque yo he escuchado ya de todo, que se iba a bajar una vez la Reserva Federal los tipos de interés este año, que se iba a bajar 2 veces este año, que no va a bajar o incluso que va a subir. Efectivamente, justamente esta semana han empezado a salir analistas diciendo que incluso podrían llegar a subir tipos este año. El dato de IPC que ha salido el miércoles, que era más benigno, sobre todo en la parte subyacente, ha hecho corregir la rentabilidad del bono a 10 años, que empezaba la semana en 4,80% y ayer cerró en 4,59%. Eso también alentaba a los valores, además de resultados de bancos que comentábamos. Pero sí, como que el mercado está cada vez más cauteloso ante la bajada de los tipos de la FED que dábamos por hecho, o se daban por hecho, en medidas más agresivas, y cada vez se va ralentizando más esa bajada de tipos. La economía americana está muy fuerte, también el empleo está fuerte, y eso hace que el mercado piense que los tipos no van a bajar como pensaban. Y está fuerte el oro.
sí, el oro está prácticamente llegando a máximos, está a un 2% de los máximos que marcaba. Está en 2.742. Destacaría aquí que el oro, ante previsiones de subidas de inflación, al final es un refugio del inversor que se refugia en el metal y también en otros metales preciosos, y lo cierto es que yo creo que la tendencia del oro va a seguir siendo al alza y que continuaremos, incluso veremos los 3.000 para la onza de oro. Hoy ya para la próxima semana, ¿algo importante? Además de Trump. No, como comentaba, realmente sí, el lunes, que es festivo americano por el nacimiento de Martin Luther King, justo coincide con el discurso inaugural y la ceremonia de inauguración de la presidencia de Trump. También coincide con la cumbre de Davos, que empezará el lunes. Por tanto, eso marcará la semana, y a nivel de datos macro, como comentaba, no van a ser muy relevantes. Pues Ignacio Baquiano, seguiremos al mercado, escucharemos el lunes a Trump y veremos cómo se da el día, cómo se da el viernes. Cuídate, buen fin de. Muchas gracias, Susana. Adiós, chao. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Vamos con los periódicos y empezamos con los especializados en economía. 5 días. El dólar roza el sorpaso al euro a días de la toma de posesión de Trump. El billete verde se ve beneficiado por las expectativas de menos bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Cuenta también, la banca estudia si elevar su capital para cumplir con el Banco de España. Se plantea aumentar sus objetivos para reflejar el colchón anticíclico en caso de turbulencias. Ryanair recorta plazas en España y AENA denuncia sus presiones. Y cuenta también este periódico que Hotel Belch lanza su plan bursátil para levantar 725 millones de euros. Vamos ahora con el diario Expansión. Muface, el gobierno negocia en extremis con Adeslas y con Asisa. Intenta convencer a las dos aseguradoras para que participen en el convenio. La restitución de las pérdidas a las aseguradoras se perfila como la única vía de solución. Cuenta también, el Banco Central Europeo considera un requisito bajar tipos para estabilizar la inflación. El turismo tira en 2025 con fuerza del Producto Interior Bruto, según Exceltur, y destaca que las gestoras Nubin y Rivoli pujan por el centro Sanadú. Hay un reportaje muy amplio sobre la vivienda que cuenta cómo afecta la exención fiscal a los propietarios que alquilen. Y vamos ahora con el diario El Economista. La duración de los nuevos contratos cae al mínimo histórico. 6 de cada 10 tienen carácter temporal, a pesar de los efectos de la reforma laboral impulsada por Trabajo desde el año 2022. Cuenta, la banca eleva el 5% su exceso de capital pese al dividendo récord. Renault eleva un 1,3% sus ventas en el mundo por la ofensiva electrificada. Y Meeting Point ultima un pacto para evitar el concurso. El plazo acaba el 24 de enero tras haber entrado en preconcurso el pasado mes de octubre. También cuenta que Unicaja, Abanca, Evo, Inversis y Laboral entran en Iberpay. La compañía que gestiona la infraestructura crítica de pagos suma 18 accionistas ya. Y me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. China disputa la corona del rey del litio al hallar un yacimiento gigante.
Chile. El país asiático pasa del sexto al segundo puesto como fuente de litio en todo el mundo, con un 16,5% del total. Solo Chile tiene más reservas probadas. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues comenzamos con el diario La Razón. Apunta su principal titular a como Puigdemont se fija, dice como objetivo el desgobierno de Sánchez. Acepta que el PSOE rectifique y congele la cuestión de confianza y las dos partes dice que ganan tiempo. Mientras el líder de Junts y Junqueras se han dado cita en Bruselas por primera vez tras la investidura de Illa. También entre los titulares destacados habla de cómo la fiscal superior niega el protocolo de borrado y señala a García Ortiz. Dice que la situación procesal del fiscal general del Estado se complica y destacan otro de los titulares como la productividad crece en España 21 puntos menos que en los países ricos. La OIT tumba los argumentos de Díaz para rebajar la jornada laboral. En la portada del diario El País esta mañana apunta uno de sus titulares, el principal titular, en cómo el juez elude un testimonio clave en la imputación del fiscal. Destaca como un periodista del Mundo declara que conoció detalles del acuerdo que ofreció el novio de Ayuso antes que García Ortiz. También en otro de los titulares se hace eco de cómo el PSOE aplaza el trámite de la cuestión de confianza y en otro de los titulares habla de la muerte de David Lean. El visionario dice que cambió el cine indie. En la portada del diario El Mundo, asunto destacado para la subordinada de García Ortiz. Dice que le señala ante el Supremo como el filtrador. La fiscal superior Lastra declara que le recriminó haber difundido el correo del novio de Ayuso y él contestó, eso ahora no importa. Su mano derecha rechaza también la defensa del abogado del Estado. En otro de los titulares destaca cómo la Guardia Civil prohíbe al Dama usar la medalla al mérito que le otorgó y también destaca cómo el PSOE trata de aplacar a Junts con la cesión de las competencias de inmigración. Y entre los titulares destacados hay una fotografía en portada de José Daniel Ferrer, es el líder de la disidencia cubana. Dice en una entrevista en exclusiva con este diario que le avergüenza el acuerdo entre Biden y el Vaticano que le libera. El opositor habla con este diario al salir de la cárcel, dice que ha sacrificado su vida y también a su familia, a la que ama profundamente, para luchar por su pueblo y jamás dice que abandonará precisamente esa lucha. En la portada del diario ABC, el titular de portada habla de dos subordinados, dice que desmontan la coartada de García Ortiz. La fiscal superior de Madrid declara al Supremo que le preguntó si lo había filtrado tú y su superior dice que lo negó, eso ahora no importa. El de los delitos económicos desbarata, dice la estrategia del Ministerio Público, no existe el protocolo de borrado de mensajes al que se agarró el fiscal general tras revisar la UCO su móvil. Y también entre sus titulares destacados habla de cómo la directora del CENIO acumula denuncias por acoso laboral a investigadores y también a personal del centro. Destaca entre este titular, como dice, varios trabajadores llevan ante Recursos Humanos y la gerencia acusaciones contra María Blasco por abuso, dice, de poder y discriminación. Las quejas empezaron ya en 2030 y llegan hasta este año 2025. En la prensa internacional, esta mañana comenzamos en Alemania, donde habla en uno de sus oficiales titulares como las élites exigen, dice, menos ataques a Donald Trump. Los directivos entrevistados por este diario cuentan con Merz, dice, como candidato al canciller. También asocia la toma de posesión de Donald Trump con oportunidades y la mayoría dice que está a favor de reformar, dicen, el freno de la deuda. En otro de sus titulares habla de la distribución de la riqueza. La mitad de la población no tiene nada ahorrado. Los activos financieros en este país han superado por primera vez los 9 billones de euros, pero una gran parte de la población dice que no tiene reservas para la vejez, las enfermedades y también los cuidados. En Francia, el Le Monde destaca en su principal titular como los diputados del Partido Socialista decidieron ayer no votar esa moción de censura presentada por sus socios contrarios y también habla de cómo en Estados Unidos la venganza de los alborotadores del Capitolio son las nuevas estrellas del movimiento MAGA.
Entre los titulares destacados del Times, en Reino Unido habla de cómo las normas hipotecarias podrían flexibilizarse y también destacan cómo el grupo energético BP eliminará más del 5% de su plantilla, mientras el director ejecutivo advierte de que habrá más despidos. Y terminamos ya este repaso de la prensa en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal dice que Israel afirma haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Es una noticia de última hora. Y en The Washington Post destaca cómo Biden busca medidas de último momento que podrían ser difíciles de deshacer para Donald Trump. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Miramos a Europa con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Susana. Bueno, me encanta hablar contigo porque suenas a viernes. Bueno, es viernes, es verdad. Sí, es viernes. Sí, con María Canal hablamos todos los viernes para hacer balance de lo que hace la Comisión Europea a lo largo de toda esta semana y bueno, pues para recoger lo más importante. Bueno, esta semana la Comisión ha adoptado una de las iniciativas anunciadas para los primeros 100 días de mandato y es la relativa a la ciberseguridad. Dame detalles. Sí, la Comisión adopta esta semana un plan de acción que está destinado a reforzar la ciberseguridad en un sector crítico que es el que más incidentes sufre. Fueron 309 en el 2023. Sabemos que la digitalización ofrece muchas oportunidades para mejorar la asistencia médica, pero también representa amenazas. ¿Qué es lo que hace este plan de acción? Por un lado, quiere prevenir mejor, quiere dar orientaciones con prácticas de ciberseguridad, recursos de aprendizaje y proponer bonos de ciberseguridad para hospitales de pequeño tamaño. Quiere mejorar la identificación de amenazas a través de un centro europeo para este sector que desarrolle un servicio de alerta temprana a escala de la Unión Europea con información casi en tiempo real sobre posibles ataques de aquí al 2026. Quiere también ofrecer un servicio de respuesta rápida europeo para todo el sector y, por último, quiere promover lo que llamamos ciberdiplomacia, una respuesta diplomática conjunta de toda la Unión Europea a posibles amenazas. Sobre todo esto se consultará a todos los interesados en breve. También ha habido avance respecto a las llamadas inversiones salientes en determinados sectores. Sí, el refuerzo de nuestra seguridad económica es una de las patas principales de esa mejora de la competitividad que queremos promover y pasa por conocer un poquito mejor los riesgos a los que nos enfrentamos. Ahora mismo no hay un marco armonizado para controlar las inversiones que salen a otros territorios de la Unión Europea. Lo que se ha hecho esta semana es adoptar una recomendación que ofrece orientaciones a los Estados miembros sobre cómo identificar y evaluar posibles riesgos que puedan plantear estas operaciones en otros países en 3 áreas estratégicas: semiconductores, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. A la vez, ¿qué es lo que se pide a los Estados miembros? Que revisen las inversiones salientes de su territorio en estas 3 tecnologías durante un periodo de 15 meses y con el resultado de esa revisión hagan un informe exhaustivo y que permita detectar mejor cuáles son esos riesgos a más tardar a finales de marzo del 2026. Y la Comisión sigue a la espera de la solicitud del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por parte de España. A la espera. Así es, pero seguimos también dentro del plazo para solicitarlo. Es un plazo que termina, en el caso de los daños derivados de la DANA, el 21 de enero. Desde que se producen los daños de una catástrofe, los Estados miembros tienen 12 semanas para enviar la solicitud formal. ¿Por qué este plazo tan largo de 12 semanas? Porque la solicitud debe venir acompañada de una evaluación de los daños para demostrar que se sobrepasan determinados umbrales. No hay que inquietarse porque, independientemente de que se apure el plazo, los gastos que sean elegibles
se cubrirán de modo retroactivo. Muy bien, pues María Canal, desde la Comisión Europea, muchísimas gracias por las claves, un abrazo fuerte y bueno, aprovecho para avanzar que Capital Intereconomía el próximo martes estará en Estrasburgo para hacer un programa especial desde la Comisión Europea, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 en directo, tomándole el pulso a la economía, a Europa, al presente y al futuro. Gracias María, un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento.